En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo. Bienvenidos hoy 15 de julio de este año 26 a nuestro espacio de opinión y debate. Bueno, anoche todos los españoles de bien, porque seguramente hay algunos por el norte, los de Bildu y toda la gentuza esa, seguramente no se alegrarían, ni los independentistas catalanes y todo esto de Junts y toda esta gentuza tampoco se alegrarían mucho, pero España dio un ejemplo de unidad, de equipo, de solvencia. Además, lo comentaba yo esta mañana, sin ser un gran experto en el fútbol ni nada, me gusta mucho, desde pequeño soy socio de Real Jaén, pero bueno, y es que le decía yo a un amigo esta mañana tomando café, es que ayer jugaron todos bien, es que todos hicieron lo que tenían que hacer. Y me quedo con las palabras del entrenador, del señor de la Fuente, que decía que Francia tenía la mejor selección del mundo, pero España tenía el mejor equipo del mundo. Y entonces ganó al final el mejor equipo del mundo. Pero es que era increíble, es que lo hacían todo bien. El Cucurella ese es una lapa. El Laporte, yo no he visto un tío más bueno en mi vida. El Cubarsí, Beckenbauer, pero en chiquitillo porque tiene 18 años, es una cosa exagerada. Todo. Oyarzabal tiró un penalti de libro, como se tiene que tirar un penalti. Lamine Yamal hizo todo lo que pudo. El Rodri, eso es una máquina. Es que hicieron todo bien. Y el resultado fue porque fue. Y el gol que le anularon a Lamine Yamal, pues no se le deben de haber anulado, pero bueno, da igual 2-0 que 3-0, ¿qué más da? Además, ayer lo celebramos mucho más porque era el Día Internacional de la República Francesa. Con lo cual también, pues fue un buen día para ganarle a los franceses. Aunque sean todos de origen africano. Indudablemente son todos franceses, porque si no, no podrían jugar con la selección francesa. Y ya está. Y yo creo que por ahí viene el sarcasmo de Rajoy, que bueno, que se ha equivocado indudablemente, porque franceses son, porque si no, no podrían jugar con la selección francesa. Lo mismo que hay otros jugadores que juegan con la selección española cuyo origen no es el español. ¿Que tienen la nacionalidad española? Por supuesto. ¿Que son españoles? Por supuesto. ¿Que son franceses? Por supuesto. Pero que eso no hay nada más que ver la imagen y el país de origen. Y el 98% pues son de origen africano. ¿Que viven y se han criado y son franceses? Por supuesto, porque si no, no tendrían la nacionalidad española. Pero dicho eso, que España jugó fenómeno. Y con esa solvencia es muy difícil que se le gane ese equipo. Y ahora nos queda el Inglaterra-Argentina. Y yo estoy oyendo por ahí que todo el mundo prefiere Argentina. Pues yo no. Yo no. Y os voy a decir por qué no. Porque a Inglaterra, que tiene un equipazo, se le puede ganar jugando al fútbol. Pero a Argentina es muy difícil ganarle con la fullería. Y yo un equipo tan fullero me da miedo. Y con tanta fullería. Yo prefiero ganar a los ingleses jugando al fútbol, el vis a vis, el choque y a ganarles. Pero a los otros, con la cantidad de fullerías que hacen, yo no me fío de esos tíos ni un pelo. Porque son maestros en la fullería. Así que, aunque entiendo que Argentina es peor equipo, en fullería son maestros. Así que yo prefiero ganarle a los ingleses en ese choque de fútbol y que gane seguramente España. Bueno, dicho esto, amigos, ayer también coincidimos con la sentencia del hermanísimo, del que vive en la Moncloa. Pero dicen que tiene residencia oficial en Portugal para pagar menos impuestos. Y vive en la Moncloa de Gorra. O está en la Moncloa, porque hay quien dice que hasta tiene ya aparcada una caravana y que un guardia civil tiene que ir de vez en cuando a arrancarla para que no se le agote la batería. Eso dicen.
y encima de gorra allí todo el día tocando el piano. Ahora lo veremos una noticia que por ahí todo el día allí tocando el piano, porque por lo visto estaba nerviosísimo, porque sabía lo que iba a pasar, y lo que sabíamos, pues el 98% de los españoles, aunque los socialistas luego digan otra cosa, si eso lo saben ellos perfectamente igual que cualquiera. Y no es ni más ni menos que a este colega lo enchufaron en la Diputación de Badajoz. Pero eso que todos sabíamos, ayer ya se confirmó en 377 folios, ni más ni menos, donde se desgrana paso por paso todos los hechos que han quedado probados y que demuestran que este tío fue enchufado en la Diputación de Badajoz. Y a renglón seguido no iban a trabajar, o escasamente iba a trabajar, no como la Jessica, que no iba nunca. Este de vez en cuando iba. Y además, una vez que estaba allí, se trajo a su amiguete, que también lo contrataron, que estaba en la Moncloa, el que ponía en los correos electrónicos, el hermanísimo. Esto ha quedado absolutamente probado. Y además, por unanimidad, los 3 jueces de la fachosfera, más la juez de instrucción, que ha sido la que ha realizado la instrucción y lo ha llevado al banquillo, a la que han perseguido por activa y por pasiva toda esta gentuza de la calle Ferraz, de la cloaca, han llegado incluso a sacar fotos de esta jueza, de esta señora, con un colega, que nadie sabe quién es, pero que no es naturalmente ni su pareja, ni su marido, ni nada, y preservativos en el suelo. Hasta eso ha llegado la cloaca a sacar para desprestigiar a esta juez. Amén de que todo un teniente general de la Guardia Civil, que todavía yo no me explico cómo ese tío tiene valor de ponerse el uniforme de la Guardia Civil, le dijo a la UCO que no investigaran nada del hermanito. Pues hasta esos extremos, otros 4 jueces, ya no de la Audiencia Nacional ni del Supremo, no, de Badajoz, que estaban también de acuerdo con la fachosfera para condenar al colega este. Y además, esa sentencia, amigos, está muy bien redactada y va a ser muy difícil que ningún recurso prospere. Primero, porque está por unanimidad. Y segundo, porque los hechos están súper probados. Y a pesar de que todo el mundo sabe que esta es una llamada de su hermano, eso lo saben hasta los negros, o los blancos, o los indios, o los americanos, no se ha podido demostrar ese tráfico de influencias que lo hubiese llevado a la cárcel. Porque ese delito sí tiene pena de cárcel. Además, las acusaciones pedían 6 años de prisión. Como al final dicen los jueces, que hay mucha evidencia, pero no hay una prueba clara. Y por tanto lo han absuelto de ese delito de tráfico de influencias, que todo el mundo sabemos que eso es una llamadita. Porque además, el payasete este del presidente de la Diputación, el Gallardo, que apoyó a Susana Díaz, cuando luego ganó el otro, como era el secretario general de la PSOE de Extremadura, pues quiso hacer méritos, corre que te pillo, para congraciarse con el puto amo. Porque claro, todo el mundo sabía que había apoyado a Susana Díaz. Bien, eso ha quedado probado. Y esa responsabilidad política, que no penal, porque no sabemos si hubo o no hubo una llamada, y además viene muy bien esta sentencia, porque además del presidente de la Diputación de la PSOE han condenado a 8 o 9 funcionarios que me imagino que ya estarían previamente colocados allí, igual que aquí la Diputación de Jaén, por la PSOE. Pero eso es que me lo imagino. Y eso viene muy bien, esas sentencias vienen muy bien, para que el resto de los funcionarios tomen nota. Que los políticos pasan, pero los funcionarios se quedan. Y esas sentencias vienen muy bien para que se tienten la ropa y no cometan fechorías por congratularse con
el jefe de turno. De hecho, esos testigos que han sido ahora condenados, esos que estaban ahí, todo el mundo ha cambiado su versión, porque ¿sabéis lo que han hecho en la Diputación de Badajoz? Ascenderlos de puesto mientras que duraba la inspección. ¿Para qué? Para que se callaran. Bueno, pues contigo con eso lo han condenado también a 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque no existen, como dice la sentencia, pruebas concluyentes para señalar a Pedro Sánchez como instigador de todo esto, sobran los elementos políticos para llegar a esa conclusión. No se le escapa a cualquiera. El rojerío patrio ha salido a despotricar como no hay manera. Es una cosa increíble. Yo leo cosas que me tiro de los pelos, de los pocos pelos que tengo. Ayer decía una descerebrada, yo no sé si era la secretaria de la organización o la portavoz del PSOE, que no se ha podido demostrar el tráfico de influencias y por tanto la acusación popular. Chiquilla, no se ha podido demostrar y por eso no lo han condenado. Es que la acusación popular decía que había tráfico de influencias y eso no se ha podido demostrar. Pues claro, como no se ha podido demostrar, pues los jueces no lo han condenado. Y es que la acusación popular debería de estar prohibida en este país porque todo esto viene de la fachofera. Pero la acusación popular, que está contemplada en la Constitución y el Código Penal, tú la quieres quitar cuando no te viene bien. Porque tú, por ejemplo, Partido Socialista Obrero Español o Partido Socialista Joyero Español, estáis personados como acusación popular en el caso Kipching. Allí sí os viene bien que haya acusación popular. Aquí no os viene bien. Lo mismo que decíamos ya de Pedro Sánchez con los chiringuitos de las universidades privadas. Para ti no, pero para mí sí. Para ti no, pero para mí sí. Así tantos días. Hay que quitar la acusación popular, chiquillo, pues quítate tú de todos los asuntos donde estás ejerciendo la acusación popular. Es que esto viene de la fachofera de manos limpias. No, esto viene de Podemos. Esto viene de Podemos, que fue el primero que denunció esta situación. Que es toda una persecución contra el Partido Socialista. Todos los jueces de toda España se han puesto de acuerdo. Pero vamos a ver, si como decía antes, el 99,9% del personal de este país sabe que estaba enchufado a la Diputación. Pero si eso lo sabe todo el mundo. No, es que yo estaba tomando café y estaba allí en el Google y vi, escuche, una plaza en Badajoz, pues nada, pues me voy a presentar a ver qué pasa. Pues 2 meses antes ya tenía alquilado el piso en Badajoz, según dice la sentencia, 1 mes antes ya tiene el piso. Cuando dice que vivía en Portugal ya tenía el piso, está alquilado en Badajoz. Correos electrónicos que dicen, yo no me voy a presentar si esa plaza ya está dada. Toda una serie de pruebas y toda una serie de esto que eso lo sabía cualquiera. ¿Y que ha llamado Pedro Sánchez? No quepa la más mínima duda. No se ha podido demostrar. Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? No se ha podido demostrar y los jueces han actuado pues perfectamente, ya que si no hay una prueba judicial concluyente para señalar a Pedro Sánchez como instigador, pues indudablemente, amigos, a cualquiera de vosotros sobran los motivos políticos para llegar a esa conclusión. Y a la exigencia ética de la dimisión, cosa que todos sabemos que tampoco van a producir, porque estos se han instalado en que todo es lawfare, que todo es una cacería política contra el Partido Socialista y de ahí no lo van a bajar. No quieren ver a los delincuentes que están a su alrededor, simplemente que esto es una cacería política cuando la sentencia, insisto, amigos míos, tiene ni más ni menos que 377 folios y está perfectamente argumentada. Pedro Sánchez va a batir el récord ahora durante el Mundial. En todos los kioscos estaban los chiquillos de Jaén y de toda España, me imagino, coleccionando los cromos de los futbolistas de las selecciones. Pues Pedro Sánchez va a tener que hacer un álbum y coleccionar fotos de condenados. Ya lleva 3. Su fiscal general, que vaya en papel que está haciendo también la fiscalía, ya pidiendo la absolución también del colega este. Pero hombre, si eso es una cosa evidente. Menudo papel está haciendo la Fiscalía General del Estado. Menudo papel. Y la Abogacía del Estado ni os cuento. Ahora, saltaros vosotros un semáforo.
o una cervecilla de más y que te paren los civiles. Que ya veréis, la descarga de la Fiscalía contra esa cervecilla de más. Delito, organización criminal. Pasaron o presentar la declaración de la renta un día después. Y Arteta Ferro Zapatero decía ayer que es que esto es que da vergüenza, macho. Es que la directora general de la agencia tributaria, allá en el Senado, es que daba vergüenza ver a esta tía. Oiga, ¿por qué Julito, que tiene hasta un piso alquilado en Diego de León, una de las calles más bonitas que hay en el barrio Salamanca, en Diego de León, no, ha estado 3 o 4 años sin hacer la renta y vosotros callados? La directora general de la agencia tributaria, la directora general de la Guardia Civil, pero si es que lo tienen todo podrido. Lo tienen todo podrido. Por coleccionista de condenas, que vaya abriendo el árbol, que también, bueno, buena idea. A lo mejor a alguien se le ocurre en los kioscos, cuando termine el Mundial y terminen los chiquillos con las colecciones de los futbolistas, pues empezar a poner un álbum con las colecciones, porque ya van 126 diputados. Es decir, que el álbum lo vamos a llenar y lo que quedan. Y lo que quedan. Porque esto no ha hecho nada más que empezar. Porque está todo podrido. Lo han podrido todo, lo que toque. La Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Fiscalía General, todo, menos más. Y gracias a Dios que todavía quedan unos pocos jueces independientes que están haciendo su trabajo. Que a pesar de las presiones y a pesar de sacarle fotos degradantes para incluso atacarle a su intimidad familiar y personal, como a la jueza, esta señora de Badajoz, hasta han hecho su trabajo y han resistido a esa presión. Menos más. Y menos más que tenemos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Amigos, cuando vosotros veáis que toman por asalto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, echaros a temblar. Porque es lo único que les falta. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que precisamente es la que lleva los asuntos penales relacionados con los altos cargos, los diputados, los presidentes. Cuando eso caiga en manos de Pedro Sánchez, echaros a temblar. Gracias a Dios que tenemos eso. Pero de toda esa sentencia me quiero quedar, porque toda la prevaricación es colaborador necesario, eso estaba claro, que está enchufado. Pero me voy a quedar de la sentencia con una cosa que yo llevo denunciando aquí durante muchos años, mucho tiempo, y es el nepotismo en el Ayuntamiento de Jaén y en la Diputación Provincial de Jaén. Y voy a leeros párrafos de la sentencia, entre comillas, relacionado con este asunto, pero que se pueden extrapolar directamente al Ayuntamiento de Jaén y, por supuesto, a la Diputación. Fijaros lo que dice la sentencia. El enchufismo es una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción. El enchufismo es una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción. A renglón seguido, el texto de la sentencia advierte que esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades, merma de la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas al acceder personas carentes de la preparación necesaria. Los jueces insisten en recordar que el interés general y no el particular de los futuros adjudicatarios de las plazas es el que debe de primar en la creación de las mismas y en la administración pública, que debe de servir con objetividad los intereses generales según el artículo 103.1 de la Constitución. Así, aclaran los jueces que no se estaba juzgando el asentismo laboral
de David Sánchez, que no constituye ni ha constituido en nuestro país infracción penal alguna. Aquí no pasa nada, por no ir a trabajar no pasa nada, como la Jessica, como la sobrina de Ábalos. La contratan, la colocan en la empresa pública y llega la tía al Supremo y dice: yo no iba ni a trabajar. Pues a pesar de eso, el asentismo laboral no es una infracción penal de momento. El objeto del enjuiciamiento pasaba por valorar si se cometieron unos hechos que pudieran ser considerados como torcimiento grosero y arbitrario del derecho, o han sido nombrados por una autoridad competente, a sabiendas de su ilegalidad. Determinadas personas para cargos públicos sin que concurrieran los mismos el requisito establecido para el nepotismo, amigo, dice la sentencia, fomenta la corrupción. Y eso es lo que está ocurriendo desde hace muchos años en la Diputación Provincial de Jaén. Un nepotismo de libro. Que menos mal que ya alguien, el portavoz de la Diputación del Partido Popular el otro día, ya alguien parece, va a intentarlo, aunque ya sabéis la Fiscalía de quién depende, va a intentar denunciar en la Fiscalía este enchufismo, que no es ni más ni menos que corrupción pura y dura. No es ni más ni menos que corrupción pura y dura. Fijaros, dice la sentencia que, entre otras muchas cosas, que la plaza de David Serrano, David Sánchez, el músico, el de la danza de la chirimoya, que no se necesitaba para nada, que fue creada para él. Y como fue creada para él, se le adjudicó a él. Pues fijaros lo que yo vengo denunciando durante muchos años con la plaza que ha creado Julio Millán en el Ayuntamiento de Jaén de bióloga. ¿Esa plaza es necesaria en un ayuntamiento? No. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tienen competencia en materia sanitaria. Ninguna. Hasta los mataderos municipales antiguos ya dependen de la Junta de Andalucía. Las farmacias municipales que había desaparecieron. El control del agua, tanto potable como de saneamiento, se tiene cedido a Aqualia. Y en el Ayuntamiento de Jaén hay, como hace tiempos inmemoriales, una plaza de farmacéutica titular, que controla y vigila, aunque eso está cedido a Aqualia, esa potabilidad de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para colmo, existe también un veterinario en el Ayuntamiento de Jaén. Una farmacéutica y un veterinario. ¿Qué competencia tiene una bióloga? Porque no existe ninguna competencia. Pero, como he explicado muchas veces, vamos a ponernos en alguna situación donde se necesitara la opinión de una bióloga. Vamos a ponernos en alguna situación. Ha salido en el barrio X una plaga de cucarachas. La farmacéutica tiene competencias más que suficientes para abordar ese asunto. El veterinario tiene competencias más que suficientes para abordar ese asunto. Y vamos a suponer que se nos escapa de esos dos profesionales. A 500 metros hay una facultad de ciencias biológicas con catedráticos titulares de zoología, edafología, biología celular, botánica, que a través de la OTRI, de la Oficina de Transferencia Resultados de la Investigación, usted le carga un informe, que a mí me consta que eso se ha hecho por laboratorios, por empresas farmacéuticas, por empresas de todo tipo, se le encarga un informe a un catedrático, a un titular,
te hace su informe y a través de esa oficina de transferencia del resultado de la investigación, te da su informe, se les cobran unos honorarios, que no lo sé, y aquí paz por gloria. Vamos a suponer que a los árboles del paseo de la estación, estos que hay ahí, le sale un bichejo. Pues 3/4 partes de lo mismo. Antiguamente en el ayuntamiento, que ahora también lo hay un ingeniero agrónomo. Vamos a suponer que a las flores de la Alameda les da el escarabajo colorado, ese que se cargaba las palmeras. Pues hay una farmacéutica, hay un ingeniero agrónomo, está la universidad. ¿Para qué queremos una plaza de bióloga? Hombre, Miguel, es que la plaza de bióloga resulta que iba la número 14 en la lista de Julio Millán en las elecciones del año 2019, Yolanda Ramírez Jaén. Y digo el nombre completo porque ella ha sido la que se ha puesto en una lista electoral, no yo. O sea, ella se ha puesto en una lista electoral. Como Julio Millán sacó 11, a la 12 la colocó de gerente del Patronato de Deportes. Al 13, un empleado de la Universidad de Jaén lo puso de gerente de la Universidad Popular. ¿Y ahora qué hacemos con la 14? ¿Dónde colocamos la 14? No tengo más puestos. ¿Tú que eres niña bióloga? Ah, pues sí, alcalde, yo soy biólogo. Pues no te preocupes. Idéntico al David Sánchez. Idéntico. Naturalmente, Yolanda Ramírez Jaén, como es una tía excelente, como es que es una señora que sabe latín, claro, sacó sus oposiciones, naturalmente, y en el boletín oficial de la provincia de Jaén, de 8 de enero del 2026, ya se le hace funcionaria de carrera por haber obtenido la máxima puntuación. Eso está en el boletín oficial de la provincia de Jaén, el 8 de enero, en la página 169, por si alguien lo quiere leer. Funcionaria de carrera, a la 14, bióloga. A pesar de que algunos dicen que un biólogo es fundamental en el ayuntamiento. Vamos, si no hubiera biólogos, yo no conozco ningún ayuntamiento de España que tenga un biólogo. Y además ya lo he comprobado. ¿Por qué? Porque no se necesita. Se necesita un ingeniero agrónomo, se necesita un farmacéutico para el control del agua, la depuración, lo otro. Se necesitaban veterinarios, el control de los animales, de los perros, los microchips, lo otro. ¿Una bióloga para qué? Porque iba a la 14 en la lista. Pero es que luego, la que iba de 24, coño, también saca la oposición. Y la que dicen que es la pareja de Falete, también saca las oposiciones. María Reina Montoro González iba la número 24 en la lista electoral de Julio Millán. Digo el nombre porque ella se ha puesto en una lista electoral y por tanto cuando hemos ido a los colegios eso es público y notorio quién va en las listas electorales de cada partido político. Otra que es concejal en el municipio de Santiago de Calatrava del PSOE también ha sacado las oposiciones. Y así uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Pero además fijaros que el portavoz de la Diputación, cosa que todavía no ha hecho el Ayuntamiento de Jaén y que no sé a qué esperan, porque esto que estoy diciendo, el nepotismo es corrupción. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se crea con Jaén Merece Más, Vox y PP, que tienen votos suficientes, una comisión de investigación para esta plaza de la bióloga y todas estas que estoy diciendo? Y muchísimas más. ¿Por qué no se crea esa comisión de investigación? ¿Qué temen los concejales de la oposición? Los responsables de esas áreas, ¿qué temen? ¿Por qué no la crean?
¿Por qué Vox, que tanto habla y tanto cacarea, por qué no crea o propone esa comisión de investigación? ¿Qué tienen que temer? ¿Qué temen? El portavoz de la Diputación, el señor Camacho, alcalde de Bailén, va a presentar o ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Porque dice que quiere saber cómo ha entrado en el ayuntamiento el alcalde de Campillo de Arenas del PSOE, el exalcalde de Orcera del PSOE, el exdelegado de la Junta en el PSOE, el exdiputado nacional del PSOE, el hijo del presidente de la Diputación, la hija del expresidente de la Diputación, la hija de la diputada provincial y delegada provincial de la Junta con el PSOE, un familiar del expresidente, coño, el expresidente de la Diputación va a dejar hasta los vecinos colocados, la exconcejala del Ayuntamiento de Jaén, la exparlamentario andaluz del PSOE, varios de la lista del PSOE en la andaluza, la alcaldesa de Barba, la exalcaldesa, que ha sacado también unas notazas que flipa Yolanda de la Carolina, el exalcalde de Andújar, el exalcalde de Torrejimeno, el exalcalde de Santiago Pantones, naturalmente todo del PSOE, un senador del PSOE, un concejal de Torrejimeno del PSOE, un concejal de Mengíbar del PSOE, un diputado. ¿Quiere saber todo eso cómo han entrado? Y es lógico. ¿Cómo entró el alcalde de Campillo de Arenas? Yo sí lo sé. ¿Qué espera la oposición en el Ayuntamiento de Jaén para investigar esto? ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no lo hacen? Cuando esto es público y notorio. Os he dicho hasta la página del boletín donde está. Y esto es un clamor por los pasillos del ayuntamiento. Un clamor. ¿Por qué no se investiga? El PP de la Diputación ya ha dado el paso. Y ya está señalando, porque todo esto ha dado cargo. Detrás están los nombres, obviamente. ¿Por qué no investigan en el Ayuntamiento de Jaén? ¿A qué tienen miedo? ¿Están asustados? ¿Están preocupados por algo? ¿Temen algo? Y los jueces lo han dicho muy claro. El enchufismo es una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción. Este nepotismo que se lleva practicando en la Diputación de Jaén durante los últimos 40 años, eso es corrupción pura y dura, porque están jodiéndole la vida a miles de opositores que no pueden entrar a un puesto de trabajo por mucho que estudien, porque ya han metido a todo eso. Y eso, aunque bueno, esto sin contar las empresas públicas, Resurjas o Masaja, pues si nos ponemos ahí ya ni os cuento, porque además eso lo he visto yo, sobre todo en su Masaja, ahí lo he visto yo. Y además, incluso hasta la UCO está investigando ahora en Resurja la plaza de Miriam Serrano, la de las cloacas, la socialista esta de Alcaudete, que Leire y Juanfran Serrano, el diputado nacional, han intentado colocarla y la han colocado porque querían que ésta volviera a denunciar al fiscal anticorrupción en esas cloacas, en ese ataque sistemático a jueces, fiscales, policías, guardias civiles. Ya le han pedido al señor Latorre que dé explicaciones de la contratación de Miriam Serrano. El enchufismo es una práctica poco ética que daña la salud democrática y fomenta la corrupción. Señoras concejales del Ayuntamiento de Jaén, hay que luchar contra la corrupción, como se está haciendo en todo el país. Y si no lucháis contra la corrupción, algo estáis tapando. Lo sabéis, porque hay muchos escritos que circulan por el ayuntamiento, con nombres y apellidos. Jaén Merece Más lo sabe perfectamente. Vox lo sabe perfectamente, porque incluso él también ha redactado escritos y lo saben con nombres y apellidos.
¿Por qué no creáis esa comisión de investigación? ¿Por qué no averiguáis esa corrupción? Yo lo único que hago, como siempre os digo, es pensar en alto. Y como pienso, estorbo. Yo sé que esto no les gusta oírlo, indudablemente. Esto no les gusta ni a los corruptores ni a los que lo están permitiendo. Porque es que luego me toca a mí. ¿O cómo es esto? Lo está diciendo el juez en la sentencia de ayer, perdón, el juez no, los jueces, este es el tribunal, 3 miembros. El enchufismo es una práctica que daña y es corrupción pura y dura. Y mientras, el hermanito, que le ha venido fenómeno a la sentencia, porque como este no le damos un palo al agua, pues ahora lo han inhabilitado, pues ya está, pues fenómeno, le viene fenómeno, porque ya además no trabaja y ya tiene además respaldo a la mamá, mamá que no puedo trabajar porque me han inhabilitado. Le viene fenómeno, porque como no ha hecho nada nunca en su vida, pues le viene fenómeno. Pues David Sánchez, según El Debate, el periódico El Debate, que me parece que fue el que denunció precisamente este asunto ad initio en sus orígenes, David Sánchez compone en Moncloa con un piano japonés y sobre una mesa que usaron Suárez y González en sus consejos de ministros. David Sánchez, hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez, espera el fallo de la sentencia de la audiencia de Badajoz en el interior del Palacio de la Moncloa, tal y como publicó El Debate la semana pasada, disfrutando de un piano de propiedad pública. Este periódico ha localizado el modelo del instrumento musical y ubicado el lugar exacto en el que se encuentra. Está previsto que de manera inminente se conozca si es o no condenado por los delitos. El piano que está usando el hermano de Pedro Sánchez es de la afamada firma japonesa Kawai, y en concreto se trata del modelo K600. Tiene un coste de unos 12.000 euros y pertenece a Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia. Se encuentra en el interior de una de las habitaciones de la primera planta de la residencia oficial del presidente en la Moncloa. Es una estancia de estilo clásico que está presidida por paredes blancas con molduras que recorren todo el perímetro. El suelo combina piezas de mármol rojizo y veteado con negro. Debajo del instrumento hay una alfombra de inspiración persa con motivos geométricos y florales. Sobre la tapa del piano descansan varios libros, cuadernos y carpetas apilados de forma horizontal. En uno de los extremos hay un jarrón de cerámica en tonos verdes con motivos vegetales que rompe la uniformidad del mobiliario oscuro y constituye el principal elemento decorativo colocado sobre el instrumento. Frente a él hay una ventana con cortinas blancas que filtran la luz natural y un sillón tapizado, entre otros elementos. Cuando el piano no se usa, su teclado permanece cubierto por una funda de fieltro rojo que lo protege. En la cerradura, que tiene integrada, hay una pequeña marca del desgaste al lado del lugar donde se introduce la llave, en concreto sobre el tornillo izquierdo. El arañazo, de escasa profundidad, rompe ligeramente el acabado brillante de la superficie lacada y resulta visible por el contraste con el negro pulido del instrumento, que tiene instaladas varias ruedas para mejorar su transporte. Una mesa histórica. El hermano del presidente, que se encuentra habitando y ocupando la Moncloa, donde ya vivió en 2022, compone sus piezas musicales en una mesa histórica que se encuentra en la Sala del Reloj. Es un mueble que se usó para hacer las reuniones de los consejos de ministros durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González. En concreto, es una pieza histórica del despacho que fue un regalo del rey don Juan Carlos, que tiene un enorme valor simbólico y que ha sido utilizada y exhibida por los sucesivos presidentes de la democracia. Esto es corrupción también, amigo. Porque ese tío, ¿qué hace allí? Que podía ver una tarde a su hermano, tomarse un café, perfecto. ¿Qué hace viviendo allí, comiendo allí, durmiendo allí? Todo lo están publicando los medios de comunicación, que fijaros con qué lujo de detalles lo describen todo. Es decir, que tienen que tener la foto y tienen que tenerlo todo. ¿Qué hace allí? Más corrupción. Su mujer catedrática, más corrupción.
su hermano condenado, su fiscal condenado, su mano derecha condenado, y lo que queda. Y todo es culpa de los jueces. Y si no, de la fachofera. Y si no, de manos limpias. Y si no, de no sé qué. Y si no, del PP. Y si no, la culpa la tienen todos, menos ellos que son los delincuentes. Y además ya son delincuentes. El fiscal general es un delincuente. El hermano un delincuente provisional, pero de momento un delincuente. Coldo y Ábalos, delincuentes en la cárcel. Todo en la esfera de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no se enteraba de nada. Pedro Sánchez no se enteraba de nada. Esta es la podredumbre de gobierno que tenemos. Bueno, amigos, mañana igual nos dan la sorpresa a los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Jaén y constituyen una comisión de investigación. Yo estoy seguro que a mí nadie me oye, pero luego todo el mundo me escucha. Y no es porque lo diga yo, sino que yo soy un ciudadano más que pido que mis representantes políticos ejerzan su trabajo. Y lo mismo que el portavoz de la Diputación ha sacado a la luz todos esos cientos de cargos socialistas que están colocados en la Diputación, pues que en el Ayuntamiento de Jaén hagan lo mismo. Pero es tan fácil como crear una comisión de investigación. Fijaros en el Senado. En el Senado se están constituyendo comisiones de investigación permanentemente y están haciendo desfilas por allí a todos los presuntos corruptos o a todo el que tenga que decir algo sobre un tema de corrupción. Por el Ayuntamiento de Jaén hay votos suficientes. 2 de Vox y 11 del PP, 13. Y 3 de Jaén Merece Más, 16, mayoría absoluta. Comisión de investigación. Y a ver que nos expliquen todo esto dónde está saliendo. Día que pase, día que pensaré que no lo hacen por algo. Y eso no me lo va a quitar nadie. Que yo pueda pensar que no lo hacen por algo. No sé el algo. No lo sé. Pero si no lo hacen es por algo. Así que vamos a ver. Vamos a esperar acontecimientos. Porque esta sentencia ha venido muy bien. Muy bien. Para reflejar lo que es el nepotismo, que en este caso es de libro. David Sánchez en el Ayuntamiento de Jaén y en la Diputación Provincial de Jaén. Me imagino que en Cádiz y en Huelva y en Logroño será lo mismo. Pero como a mí lo que me afecta es eso es lo que denuncio. Amigos, hasta mañana si Dios quiere, un abrazo y que seáis felices. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.